Muy rápidamente, creo que, bueno, en fin, los he abrazado, les he abrazado en un día especial, como se dice, un día de conmemoración y 365 días de lucha. Ese es un poco nuestro reto de ese periodo y efectivamente vamos por más, vamos una lucha además, efectivamente para nosotros es una lucha simbólica. Hay quienes nos dicen por qué un día de la mujer y no un día del hombre, ¿no? Y efectivamente son días de conmemoración. A nadie se nos ocurre suspender el día del 1 de mayo, que es el Día de los Obreros, ¿no? El 8 de marzo también tiene como origen el Día de las Obreras, el Día de las Trabajadoras. O sea, así como los mártires de Chicago, exactamente igual, a nadie se le ocurre suspender esas fechas símbolos como son las fiestas patrias, como son otro conjunto de celebraciones que nosotros tenemos, ¿no? Dicho lo cual, esa invitación está vinculada a hablar un poco de los roles del feminismo. Y entonces sí me interesa mostrar, digamos, de partida cuando nuestras compañeras que nos han precedido, particularmente Carla, yo no me voy a referir, digamos, a la historia. Les he mandado un pequeño video sobre la historia del feminismo, cómo nace. Tenemos más de 110 años de la celebración ya del Día Internacional de la Mujer. Fue postulado en 1910 y efectivamente acogido por Naciones Unidas en 1975, pero celebrado ya en Europa y en Estados Unidos desde 1911, ¿no? No voy a abundar en eso, pero digamos, cuando hablamos de los roles, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo está construidas un conjunto de categorías de este sistema sexo-género. ¿Qué es el sistema sexo-género? El sistema sexo-género es el patriarcado. Es un sistema de dominación en donde se considera que la mujer es menos que el varón, que debe de estar subordinada, y esto ha sido una construcción social, histórica, cultural, que se ha ido produciendo, como bien se ha dicho, durante siglos de siglos. Sin embargo, es importante tener un punto inmediato y claro. Nosotros no queremos pasar del patriarcado al matriarcado, porque lo que estamos condenando es un sistema sexo-género de dominación. Es decir, no queremos pasar del patriarcado al matriarcado, porque el matriarcado sería pues un sistema sexo-género en donde dominarían las mujeres. Lo que nosotros estamos buscando es una política de igualdad, un sistema de igualdad, en donde las diferencias no se conviertan en desigualdades que perjudiquen en estos momentos a las mujeres. Y lamentablemente lo que vivimos en ese periodo no es un matriarcado, es un patriarcado. Pero nuestra perspectiva estratégica no es un matriarcado. Nuestra perspectiva estratégica es la igualdad entre los géneros, la igualdad efectivamente entre hombres y mujeres, la igualdad entre las diversidades, entre las diferencias, y en un mundo de iguales, en donde nuestras diferencias no se conviertan en desigualdad social, en desigualdad económica, en desigualdad etaria, en desigualdad racial, ¿no? Como lo estamos viendo ahora en la guerra Rusia y Ucrania. Pero pasando a los roles, en este sistema sexogénero han sido concebidos tres roles y han sido construidos a lo largo de la historia. Para las mujeres, el rol doméstico, el rol reproductivo, porque efectivamente somos las que damos la vida en el sentido de parir. Luego, efectivamente, el rol de lo productivo, el trabajo, el empleo, la remuneración, a donde las mujeres también, por supuesto, hemos ingresado, y el rol de lo social, el rol de lo político, ¿no? Nuestra compañera Carla antes habló también de las esferas, pero en fin, los roles se definen así: rol productivo, rol reproductivo, rol social. De esos roles estamos hablando y efectivamente, cuando hablamos de las esferas, estamos hablando de la esfera pública, de la esfera privada. A la mujer se le relegó durante siglos a la esfera privada o a lo que se llama el ámbito privado. Se puede decir esfera, se puede decir ámbito. Efectivamente, al hombre se le asignó el rol público, se puede decir efectivamente el rol en la propia toma de decisiones, ¿no? También podemos hablar de otra categoría en el género, que son los intereses básicos, las necesidades básicas: comer, alimentarnos, vestirnos, protegernos, guarecernos, tener techo.
o los intereses estratégicos. Efectivamente, aspirar a ser líder, a tener el poder, a educarse, a salir del alfabetismo. Entonces, en estos roles, ¿cómo interviene el feminismo? Interviene el feminismo, en primer lugar, haciendo un análisis de la situación de estos roles. En el rol doméstico, efectivamente, toda la carga, la sobrecarga doméstica, la tiene mayoritariamente la mujer. Frente a estos roles, ¿cómo interviene el feminismo? Interviene buscando modificarlos. Se plantea una estrategia de modificación. Entonces, ¿qué se plantea en este rol doméstico? Se plantea una estrategia de responsabilidades compartidas, en donde las tareas domésticas no sean exclusivamente tareas de la mujer, sino tareas de las familias en su conjunto, de las parejas, para las familias en donde no hay una pareja, es decir, en los hogares monoparentales, mayoritariamente de mujeres, pero también de varones, que efectivamente las familias, que es una nueva composición también, no estamos hablando de la familia clásica, papá, mamá y dos hijitos, estamos hablando de familias diversas, de las familias de las diversidades. Entonces, que hay una estrategia de responsabilidades compartidas. En el rol de lo laboral lo que se busca es achicar la brecha y la sobrecarga laboral, porque teniendo la mujer la sobrecarga doméstica, cuando entra al ámbito público de lo productivo y del rol productivo, efectivamente gana menos, como ya lo han señalado también las dos expositoras anteriores, ¿no? Se trata de reducir la brecha salarial, la jornada, adecuar las jornadas también a las responsabilidades que se tienen, contar con lactarios, contar con cunas, contar con apoyos, contar con Sistema Nacional de Cuidados para poder descargar a la mujer de la sobrecarga doméstica, que luego se convierte también en sobrecarga, que afecta también el ámbito laboral. Y a nivel de la vida pública lo que se busca es reducir la brecha de inequidad en el acceso al poder. Muchos plantean, muchos hombres, en muchas conversaciones sobre este tema me dicen, compañera, pero nosotros siempre las dejamos participar. Para nosotros el verbo no es participar, porque efectivamente la mujer participa desde que tenemos conciencia de la humanidad, desde la existencia de la humanidad. Participamos desde siempre, pero yo explico esto siempre con un verbo, es decir, yo participo, tú participas, ella participa, nosotras participamos, vosotras participáis y ellos deciden. Entonces, el tema es la toma de decisiones. Es decir, las mujeres no pueden seguir estando en la base de la pirámide del poder, mientras que los hombres están en el vértice del poder en la toma de decisiones. Por eso es que las cumbres de mujeres han terminado señalando la estrategia de que aspiramos a la mitad de la tierra, a la mitad del cielo y a la mitad del poder. Con eso nos habla de que nuestra estrategia global no confronta patriarcado con matriarcado, confronta patriarcado con igualdad entre los géneros, con efectivamente cuando decimos la mitad de la tierra, la mitad del cielo, la mitad del poder, es que lo que queremos es una posición igualitaria, no queremos una posición superior, menos una posición subordinada. Entonces, esto nos van a decir los géneros. En los estudios de género de toda América del Sur y de América Latina, como le interesa a Sonia que abordemos, es decir, esto ha sido dividido ya no en roles, ha sido dividido en dimensiones, porque a veces los roles son reduccionistas. Entonces, el primer rol que ha estado referido, digamos, al rol reproductivo, está definido como el rol de la vida. En ese rol de la vida, efectivamente, hay una situación muy grave, hay una situación muy grave que tiene que ser con la pérdida de la vida. Por eso que estamos hablando no solamente del rol reproductivo como un elemento reduccionista, primero porque hay mujeres que no se quieren reproducir, que no quieren tener hijos, que no quieren ser madres y están absolutamente en ese derecho. Entonces, en el rol de la vida hay una cosa gravísima en el mundo, la muerte materna. La mortalidad materna es una cosa que se da exclusivamente entre las mujeres y las niñas. Tenemos que tener conciencia que nosotros tenemos que incorporarnos a una campaña de la cual yo soy parte. Es decir, niñas, no madres. Tenemos en el Perú y en América Latina niñas de 9, 10, 11 y 12 años
y en otros ámbitos, más allá del ámbito latinoamericano, los adultos mayores son casadas con niñas menores. Entonces, efectivamente, estamos ante la pérdida de la vida, ante la muerte materna de mujeres, jóvenes y niñas. Luego tenemos el feminicidio, que es un tema que atraviesa no solamente Sudamérica, atraviesa también Norteamérica, atraviesa México, atraviesa Ciudad de Juárez, por poner uno de los casos más emblemáticos y más críticos, y por supuesto Buenos Aires, por supuesto La Plata, por supuesto Lima, por supuesto Guatemala, Nicaragua, El Salvador. Es decir, todos los países, México, están atravesados por el tema del feminicidio y el tema de la tentativa del feminicidio. Aquí la estrategia no puede ser solamente la estrategia punitiva, en el sentido de tipificar el delito, porque antiguamente eso no se tipificaba, sino efectivamente prevenir el delito, porque nada ganamos con lo punitivo y pasar de 15 años de pena a 20 de pena, a 30 de pena privativa de la libertad, a 40, 45, porque terminaremos con la pena de muerte. Sin embargo, la mujer ya está muerta. Hemos llegado tarde. Por lo tanto, acá tiene que ver con la prevención, tiene que ver con la educación sexual integral que se está planteando impedirla en los colegios. Esto implica efectivamente discutir los derechos sexuales y reproductivos, sí. Discutir el aborto libre, sí. Discutir la píldora del día siguiente, sí. Discutir los métodos anticonceptivos, sí. Discutir la decisión de las mujeres sobre su cuerpo, por supuesto que sí. Y efectivamente, combatir, prevenir y ayudar a todo lo que tiene que ver con el embarazo precoz, para hablar de las grandes problemáticas de toda América del Sur y de América Latina y del mundo en general. Entonces, esta dimensión de la vida vinculada a los derechos sexuales y reproductivos, porque esta igualdad es una igualdad de derechos, una igualdad efectiva, no una igualdad racional, teórica, en donde subyace lo racional, legal, formal, conceptual, sino una realidad sustantiva, porque sabemos que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. La otra dimensión es la dimensión económica social, cuando hablamos del rol productivo. Acá efectivamente la estrategia es la reducción de jornadas de trabajo, la reducción de la brecha salarial, la reducción del acoso sexual en el empleo, la reducción efectivamente del abuso patronal, la reducción de las horas, la reducción de las jornadas. Ya mi antecesora como expositora señaló que no es cierto que las mujeres estén trabajando solamente 8 horas. Esta lucha que daban las mujeres textiles hace más de 160 años no era por 8 horas. Ellas trabajaban 14 horas y en ese momento se estaban planteando 12 horas. Después de eso fueron 10 y después de eso fue la conquista de las 8 horas que se han conquistado hace más de un siglo, pero que están perdidas, porque las informales, las migrantes, no tienen horario de trabajo y no es cierto que trabajan 8 horas. Entonces, en esta dimensión de lo productivo, de la dimensión económica, de la dimensión social, lo que se busca como estrategia es cerrar esas brechas en estos roles y efectivamente esa es la lucha feminista centralmente por que una mujer sea dueña de su salario, de un salario justo, del reconocimiento de toda esa normatividad, de suscribir las leyes de las OIT, de reglamentarla, y bien se ha señalado que son muy pocos los países que están aprobando los derechos de las trabajadoras domésticas, de las migrantes en particular, que representan estos dos sectores una de las masas laborales más gigantescas del mundo. Recordemos que las migrantes superan los 300 millones de personas y que hoy día hablamos de la feminización de las migraciones, no solamente por razones cuantitativas, porque son más las migrantes, sino también por razones cualitativas, es decir, porque son ellas ahora las proveedoras, no están yendo detrás del marido a migrar, están yendo como cabeza de la familia a migrar y por lo tanto se ha modificado el patrón migratorio. Y en la dimensión social de la participación política del poder, efectivamente, elementos fundamentales por los que se luchan en toda América Latina es la lucha por la participación política, por la representación. En ese sentido es la lucha por la paridad y la alternancia. Pero esto debe de entenderse no solamente en el ámbito del Congreso,
entenderse el tanto. Por ejemplo, nosotros tenemos acá el Sindicato Único de Trabajadores que ha cumplido ya 42 años. De los 42 años, pese a que las son mujeres, ha habido 2 secretarias generales mujeres, Soledad Lozano y Caridad Montes. Soledad Lozano de Trujillo y Caridad Montes. Entonces, efectivamente, representación política, lo estamos hablando en la sociedad en su conjunto, en la Junta de Regantes, quien controla el agua tiene el poder, y efectivamente quienes administran el agua, quienes conducen el agua, son las mujeres en las juntas de regantes. Tenemos, también lo tenemos que resolver a nivel empresarial, en el empleo, en los colegios profesionales, en el Poder Judicial. Es decir, no se limita a la participación en el Congreso. Hoy día, con la ley de cuotas, indudablemente hemos pasado de la ley de cuotas a la paridad y la alternancia. Y esto ha quedado constitucionalizado en aquellos países que han tenido unas revoluciones vía nuevas constituciones para atender el tema de la alternancia y el tema de la paridad, garantizando una presencia femenina desde la toma de decisiones en el vértice del poder y no en la base de la pirámide de ese poder que es jerarquizado, que es vertical, en donde el hombre es en el vértice y la mujer está en la base de la pirámide. Entonces, efectivamente, uno puede decir, como una frase final para cerrar mi intervención, que cuando la mujer entra a la política, la mujer cambia, pero cuando muchas mujeres ingresamos a la política, la que cambia es la política. Así que quedémonos con ese reto, que la única lucha que se pierde es la lucha que no se da. Efectivamente, entonces nuestro futuro sigue siendo de lucha, sigue siendo de persistencia, y este 8 de marzo que siga para reafirmarnos en un día de conmemoración y en 365 días de lucha. Entonces, un gran abrazo a todas, a todos, a todes. Efectivamente, ese lenguaje inclusivo es una forma también de hacer política, de hacernos visibles. Es una concepción consciente. No tiene que ver con qué cosa dice la RAE o no dice la RAE, la Real Academia de la Lengua, porque el lenguaje también es una construcción, y es una construcción social, es una construcción histórica, es una lucha también de poder, también es un espacio de la lucha en esa contradicción contra el patriarcado, efectivamente, que visibilizó a las mujeres. Lo que no se nombra no existe. Por eso, efectivamente, es ese lenguaje que nos incluye, que nos visibiliza, que nos hace presente, que nos trae a la conciencia cada vez que uno dice un todos, un todas, un todes, porque efectivamente nos va a traer a esa conciencia de lo que queremos nombrar. Así que efectivamente, un abrazo, les abrazo especialmente.